Un nuevo día, llegamos al sábado, sábado 2 de mayo, es el sábado de la tercera semana de Pascua y vamos a hacer nuestra lección con la palabra del día. Vamos a pedirle al Señor entonces que nos acompañe. Nos ponemos en presencia del Dios bueno en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invoquemos al Espíritu para que toque nuestro corazón, nos haga dóciles a la palabra. Decimos: oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Tanto la lectura de los Hechos de los Apóstoles como la de el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, son dos lecturas muy lindas. Vamos a hacer la lección propiamente con el Evangelio, después podés rezar también con la lectura de los Hechos y el Salmo, que están siempre en la descripción del video. Y dice así el Evangelio que rezamos hoy. Jesús enseñaba todo esto en la sinagoga de Cafarnaúm. Después de oírlo, muchos de sus discípulos decían: es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Jesús, sabiendo lo que sus discípulos murmuraban, les dijo: esto los escandaliza. ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne de nada sirve. Las palabras que les dije son espíritu y vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen. En efecto, Jesús sabía desde el primer momento quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y agregó: por eso he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde ese momento muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Jesús preguntó entonces a los 12: ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todo el capítulo 6 de Juan es un gran discurso. ¿Se acuerdan que empieza con la multiplicación de los panes y después el discurso del pan de vida? Y empieza a hacer esa transformación del maná del cielo y la verdadera comida, el verdadero pan que es Él. Pero cuando Él dice que lo tienen que comer a Él y tienen que beber su sangre, cuerpo, ya eso en el judío normal y en cualquiera, imaginemos nosotros que te dicen que vos para tener vida tenés que comer el cuerpo de una persona, da a entender que uno es medio carnívoro. Y de hecho era la gran cosa que veían como las celebraciones en los primeros tiempos de la iglesia. Eran cerradas y se decía que se comía el cuerpo de alguien, de Jesús, que no sabían quién era Jesús, pensaban que comían seres humanos y que hacían sacrificios humanos. Detrás de esto está una sensación en la cual tienen que cambiar de mentalidad de vida, tienen que descubrir que no es Moisés, sino que el Padre el que les da el pan, y que es el mismo Jesús, que el que cree en Él, el que tiene sed en Él, ¿se acuerdan? Sed y hambre de Él, y además el que lo recibe va a tener vida eterna. Por eso, cuando Jesús los confronta, aparece esta palabra y esta murmuración. Es duro este lenguaje. ¿Quién puede escucharlo? Era muy fuerte. Y ahí es donde empieza la murmuración
dice, ¿esto los escandaliza? Ni se imaginen después, cuando el Hijo del Hombre suba a lo alto, todo. Ahí se da como el clic, porque los que pasan de acompañar un mero rabí, un hombre que enseñaba, que hacía cosas buenas, que hablaba del Mesías, del reino, de la liberación, van descubriendo que esa liberación es de otra cosa, no es de los romanos, sino del pecado, que no es de una esclavitud física, sino de una esclavitud interior, que sale del plano de lo material a lo espiritual. Por eso, dice, algunos, desde ese momento muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Fíjense, no dice que la multitud dejó de acompañarlo, los discípulos. Y ahí viene una primera enseñanza también, ¿no? Es nosotros, cuando vemos que lo de Dios, que la propuesta del Evangelio va incluso a veces en contra de nuestra manera de pensar muy humano, a veces dejamos de ser discípulos y a veces nos vamos. ¿Y cuántas veces nosotros y gente conocida se ha ido de una experiencia de comunidad o de iglesia por malos entendidos, por el que dirán, por el proyecto que creía o quería y no es el de Dios? En otras veces se han ido porque la comunidad no está haciendo lo de Dios, eso ya es otra cosa. Pero la primera cosa es, son los discípulos los que se van, no la multitud. Es decir, que nos está hablando a nosotros. Y después Jesús hace una vuelta de tuerca y le dice a los 12, a los que están más cerca, ¿ustedes también quieren irse? Y es como una bisagra en el Evangelio donde Jesús enfrenta a los discípulos, a los apóstoles en este caso, y le dice, ¿ustedes qué quieren hacer? ¿Y vos qué querés hacer? Qué buena pregunta, ¿no? Y ahí Pedro toma la palabra siempre. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Miren la revelación y la proclamación que hace Pedro. ¿A quién iremos? Nosotros sabemos, hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. Esto es lo que dice. ¿Y ahora qué te dice? ¿Qué te dice estas murmuraciones? ¿Qué te dice este lenguaje que a veces no es el que quisieras? ¿Qué te dice este enfrentarte con Jesús e ir descubriendo que quizá lo que nosotros queremos no es lo que Él quiere y que el reino de Dios va por otro lado? Y hoy Jesús te enfrenta y te dice, ¿vos también querés irte? ¿Te querés ir del proyecto de Dios? ¿Querés seguir haciendo la tuya sin mí? Pedro dice una cosa muy linda, como veíamos antes. ¿Vos serías capaz de decirle, Señor, ¿a quién voy a ir? Vos tenés palabras de vida eterna. Creo que hay palabras de vida eterna para mí. Creo que Jesús es el Mesías, el Santo de Dios. Nosotros hemos creído. Rezalo. Fíjense, nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. Yo creo y sé que sos el Santo de Dios. Y ahí viene la tercera parte, la oración. ¿Cómo? Todo esto se transforma en una oración. Que después, siempre la lección tiene como un cuarto momento que a veces nos olvidamos de hacer. De la oración, de mi meditación primero y después de la oración, tiene que salir un propósito. ¿Qué es lo que me quiero proponer? ¿Qué es lo que el Señor me motiva, me mueve para que yo me comprometa? Ojalá el Señor nos ayude en este día a hacer ese clic
y animarnos a seguirlo a donde Él quiera, al modo que Él quiera. Pidamos esa gracia en este día. Amén. Y que la bendición de Dios nos acompañe. Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Quedemos en paz.